todo esto nace a raíz de esto, que la transfusión antes la veíamos como siempre benéfica, siempre causa beneficios al paciente, el paciente tiene más vitalidad, el paciente se va más rápido para la casa, etcétera, reducimos los riesgos, etcétera. Ese era el concepto de la transfusión. Hoy en día sabemos que la transfusión causa daño en los pacientes también, no siempre es benéfica, y si no está bien indicada, pues no está bien que pongamos al paciente a unos riesgos innecesarios, pudiendo manejarse de otra manera. Entonces, antes la transfusión era una intervención terapéutica efectiva, hoy se habla que la transfusión es un resultado indeseable. O sea, si uno realmente no tiene otras medidas, otras alternativas para manejar al paciente, tocará hacer una transfusión. La mejor transfusión no es la que no se hace. Transfundir lo que haga falta siempre y cuando se demuestre que haga falta. Ese es el lema actual. Hay que transfundir en algunas circunstancias clínicas, sí, pero hay que demostrarle que realmente hace falta. Bueno, ustedes lo que les voy a decir aquí, ustedes lo saben, es lo que ustedes acaban de decir acá, pero mostrado en gráfica y en cifras. Un paciente puede tener una pérdida importante de la masa eritrocitaria siempre y cuando haya normovolemia. El paciente puede tolerar niveles muy bajos de hemoglobina o hematocrito. Entonces trata de buscar cuál es el punto crítico en cada paciente, eso se llama el umbral anaeróbico. Llega un momento en el cual ya por la pérdida de la masa eritrocitaria no se puede conservar la entrega de oxígeno, se compromete el consumo de oxígeno y el paciente entra en un metabolismo anaeróbico. ¿Qué es lo que hace que los pacientes toleren esto? Los mecanismos de compensación, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del gasto cardíaco, la extracción de oxígeno, son básicamente los dos mecanismos más eficientes para lograr que el paciente tolere esto. Pero hay que siempre explorar en los pacientes cualquiera de estos factores que pueden comprometer los mecanismos de compensación. Entonces, nuestra obligación es buscar en cada paciente estos elementos, estos factores que están aquí, porque entonces el punto crítico ya no estaría aquí, sino que estaría más arriba, dependiendo de la capacidad que tenga el paciente de compensar. También hay que ver la demanda metabólica del paciente, si el paciente está séptico, si tiene fiebre, si tiene un hipertiroidismo. Todas estas cosas pueden influenciar. Por eso no hay una cifra mágica, una cifra en la cual yo debo transfundir todos los pacientes, sino que hay que buscar cuál es el punto crítico para cada paciente de acuerdo a estos factores, y en uno será más laxo, en otro será más restringido el uso de la transfusión. Entonces no podemos hablar de un estándar. Desafortunadamente la mayoría de las guías hablan de unos estándares, pero esos son guías. Hay otros elementos que hay que tener en consideración. Estos tratando de buscar cuál es la tolerancia del paciente a la anemia normovolémica. Este es un estudio experimental, controlado, hecho en una sala de cirugía. Un niño, un adulto mayor y un anciano fueron sometidos a una extracción deliberada de sangre, reemplazándola con expansores de volumen para tratar de mantener los normovolémicos con oximetría, bien controlados los pacientes. Eran voluntarios sanos, voluntarios sanos, y midieron cuando había evidencia electrocardiográfica de isquemia y cuando había compromiso del consumo de oxígeno, como una evidencia indirecta de la oxigenación tisular. Y miren el punto crítico donde lo encontraron. Hablando de pacientes normovolémicos sanos voluntarios. Para el niño, 2.1. Solamente cuando el niño llevaba 2.1 gramos de hemoglobina se dio compromiso de consumo de oxígeno. En el hombre, en el adulto, en el anciano, 4. En el adulto mayor, 58 años, 1.1. ¿Sí? Esto no quiere decir que esto es lo que vamos a reproducir nosotros, lo vamos a hacer en el cerebro clínico. Esto es un estudio controlado con ciertas características de los pacientes. Estos no son nuestros pacientes. El niño me gusta cómo lo firmaron. Pero esto es una evidencia, una muestra de que hay una gran tolerancia, ¿no? Si uno mantiene un normovolémico al paciente, los pacientes esperan y aguantan, ¿cierto? No estoy pretendiendo que dejen llegar los pacientes a caer, pero es una muestra de que uno puede ser más tolerante con las transfusiones. Bueno, las evidencias que hay de estudios experimentales es bien complicado, pero los testigos de Jehová nos han enseñado ya muchas cosas. Pacientes sometidos a cirugías complejas, cirugías cardíacas, pacientes con problemas coronarios, otros no. Y lo que dicen básicamente es esto, que la mortalidad por enfermedad, en pacientes con enfermedad coronaria comienza a haber cuando la mortalidad baja de 8. En este estudio de Carson y Debre, son unos estudios más representativos, y en este menos de 9.5. Y que un paciente con circulación coronaria normal podía tolerar hemoglobinas de 7, sin problema.
Este estudio también nos muestra que en un grupo de ancianos mayores de 65 años con historia de infarto del miocardio, miraron la mortalidad 30 días y el hematocrito que tenían al momento de la admisión. El 4% de estos pacientes recibieron transfusiones. Y lo que muestra este estudio básicamente es esto, que el OR para mortalidad 30 días, comparando pacientes transfundidos y no transfundidos, sí, corrobora los hallazgos, los estudios hechos en testigos de Jehová, pero también nos dice que transfundir los pacientes para llevarlos con hemoglobina por encima de 11, un paciente con antecedentes de infarto miocardio, se le puede complicar la vida también al paciente. O sea, por debajo de 8 no debe dejarlo, pero tampoco dejarlo con transfusiones por encima de 11, porque el riesgo de muerte de 30 días también aumenta. Eso tiene que ver con la viscosidad sanguínea, o sea, alterar la viscosidad del paciente y compromete la perfusión tisular. Este estudio, que seguramente ustedes lo habrán revisado miles de veces ya, donde se compara lo que es el protocolo de transfusión liberal y restrictivo. Tradicionalmente, los pacientes que estaban en cuidado intensivo eran transfundidos para llevarlos a hemoglobina por encima de 10, entre 10 y 12. Eso es lo tradicional. Inclusive en muchos protocolos de cuidado intensivo dicen eso, en pacientes con ventilación mecánica, complicados, sépticos, etc., mantenerlos por encima de 10. Este estudio comparó transfundir los pacientes para mantenerlos con hemoglobina entre 7 y 9, comparado con hemoglobina entre 10 y 12. Cuando miraron la mortalidad a 30 días, encontraron que la mortalidad era mayor en los pacientes que transfundían cuantas veces fuera necesario para mantenerlos con hemoglobina entre 10 y 12, en comparación con mantenerlos con hemoglobina entre 7 y 9. Pero hay un grupo especial de pacientes más jóvenes, menos complicados, en los cuales la diferencia de la mortalidad fue mucho mayor, más significativa. ¿Y de qué se morían los pacientes? Pues de problemas pulmonares y problemas cardíacos. Este estudio, que ha tenido algunas críticas, pero que ha sido reproducido en más de 15 o 20 publicaciones similares en diferentes escenarios clínicos, dicen todos lo mismo. Que probablemente tener al paciente entre 7 y 9 es lo mismo, es igual a tenerlo entre 10 y 12, y que podría aumentar el riesgo de mortalidad en los pacientes entre 10 y 12. Esto entró en la dinámica de lo que se llama la transfusión restrictiva, y ahora se habla de la transfusión restrictiva, de usar la menor cantidad de sangre posible, porque sabemos que la transfusión puede causar daño. Esto tiene evidencia, ahí están las referencias. Las recomendaciones 1A y 1A, hablando de pacientes quirúrgicos, unos sin afectación cardiológica o del sistema nervioso y otros con afectación cardiológica o del sistema nervioso. Ratifiquen esto. Mantener la hemoglobina entre 7 y 9, pacientes sin afectación cardiológica o neurológica, y los pacientes que tienen afectación cardiológica y neurológica, mantenerlo entre 8 y 10. ¿Sí? Los estudios de seguridad, que son estos que están acá también, dicen que la anemia sí aumenta la morimortalidad, pero transfundir al paciente no revierte necesariamente los efectos deletéreos, y que la transfusión restrictiva no implica mayor riesgo para el paciente. ¿Sí? Bueno, en la guía de acá del hospital, no es una guía, hay una propuesta, ¿no?, de la justificación de transfundir concentrado de MATIRS según el nivel de hemoglobina del paciente. Esto es una guía. Signos fisiológicos desencadenantes de la transfusión también está en la guía. O sea, qué elementos podemos tener de pronto a la mano para tomar una mejor decisión en el ambiente intraoperatorio de UCI o en la sala convencional. Esto podemos resumirlo básicamente en esto. Un paciente con hemoglobina por debajo de 7 está justificada la transfusión. Valores más bajos pueden ser bien tolerados, pero merecen una evaluación individual. Entre 7 y 8 debe ser una anemia sintomática. Algunas indicaciones de oxidación tisular global insuficiente. Aquí está lo del lactato. O sea que la tendencia hoy en día no es a transfundir profilácticamente, uno no transfunde, sino terapéuticamente. Lo que le decía, uno debe buscar argumentos, o sea, elementos para decir que el paciente tiene un problema de oxidación tisular global o regional. Estos serían los elementos a tener en cuenta. Si uno encuentra estas cosas, pues uno dice, está indicada la transfusión, no hay ninguna discusión, no hay ninguna duda. Es una indicación terapéutica de la transfusión. Este modelo lo van a tener luego ustedes que lo revisen con más calma, pero la idea es esta, es transfundir terapéuticamente, no profilácticamente. El ambiente quirúrgico es muy dinámico.
pues todo lo que está ahí está pues apegado a la evidencia y a mí me parece muy sensato. Pero una de las cosas que ayudaría a disminuir mucho el uso de las transfusiones es tener esos marcadores de perfusión tisular de manera rápida, que eso pues no depende del banco de sangre, obviamente tener el acceso a eso muy rápido. Y lo otro es que los sangrados masivos, que son los que utilizamos en el paquete de emergencia, de la mano del sangrado a la coagulopatía, y generalmente uno le tiene más miedo es a la coagulopatía que a la disminución de la masa eritrocitaria, de manera que si tuviéramos tromboelastografía y esos marcadores de perfusión tisular a la mano, yo creo que se reduciría notablemente el uso de hemoderivados. Dicen por ahí que hay un tromboelastograma que llegó al hospital. Dicen por ahí, nadie ha podido verificar eso. Pero sí, está en la ruta de que hay que conseguir el tromboelastograma. Ahorita tocamos ese punto, la coagulopatía y pero ustedes estamos de acuerdo en esto, ¿cierto? O sea, la hemoglobina de 10 sencilla para los pacientes, pues no. Hay que ver toda una serie de factores, elementos, y hay que ser mucho más restrictivo en el uso de la sangre. El otro punto que quiero tocar es este, esa sería la primera pregunta que nos hicimos. La segunda pregunta es esta: ¿cómo debo prepararme para llevar a un paciente a cirugía electiva o programada? Este guía de máxima solicitud de sangre para cirugía electiva, esto fue hecho hace años aquí en el hospital. Fue socializado con ustedes en anestesiología. Se dio un plazo para que la gente dijera estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Uno que otro servicio dijeron, se hicieron los ajustes y se supone que esto está vigente. Ahora se rescata nuevamente la guía que ya va a estar en el Daruma y este va a ser el estándar para. ¿En qué consiste esto? Que de acuerdo al tipo de cirugía, que ustedes lo dijeron aquí ahorita, el tipo de cirugía, la probabilidad de sangrado de esa cirugía, las experiencias particulares de la institución, de los anestesiólogos, los cirujanos de la institución, dicen que esta cirugía tiene una alta probabilidad de transfusión. Pero las cirugías que tienen alta probabilidad de transfusión, yo debo no solamente reservar sangre, sino reservar y cruzar sangre. ¿Sí? La sangre, si la cirugía, una corrección de una fusión espinal que hablaban acá, eso sangre, pues yo tengo que tener la cantidad de unidades necesarias para esa cirugía, lo que la experiencia nos ha dicho, y la sangre debe estar cruzada, lista para ser transfundida. O sea, no es que en el momento que el paciente sangre te va a esperar que el banco de sangre cruce la sangre, eso demora una hora. Pero si yo con tiempo reservo y aplico el criterio de la cirugía, no solamente la cirugía, no estamos hablando de las funciones del paciente, de la cirugía. ¿Sí? Esto tiene evidencia también, en la guía está la evidencia de esto. La efectividad de este protocolo está demostrado también ya. Esto no es nuevo, esto es viejísimo. Yo te acabo aquí que ningún paciente debe entrar al quirófano si no tiene un grupo sanguíneo ABO y RH y no tiene un pulso directo. Ningún paciente debe entrar a un quirófano si no tiene una clasificación sanguínea ABO y RH y un pulso directo. El paciente que por antecedente tiene alto riesgo de transfundir, además de eso, debe tener sangre reservada y cruzada. ¿Sí? ¿Por qué es importante el grupo sanguíneo? Porque no es lo mismo meter a un paciente AB negativo a cirugía a uno positivo. No es lo mismo. La probabilidad de conseguirle sangre, grupo específico a ese paciente en una circunstancia apremiante, pues va a estar limitada. Y tenemos que asumir protocolos que no son los apropiados en una cirugía programada y directiva. Por eso el grupo sanguíneo del paciente es muy importante. Y no es el grupo sanguíneo de la calle ni el de la cédula. Los grupos sanguíneos de la calle yo no creo en ninguno de ellos. Los laboratorios clínicos no hacen la clasificación como la hacen los bancos de sangre. No la hacen. No utilizan los reactivos apropiados. Ninguno lo usa. Los bancos de sangre hacen buenas clasificaciones sanguíneas. O sea, no creamos las clasificaciones sanguíneas en la calle. Y mucho menos las que están en la cédula. Todos los días encontramos los errores en clasificaciones de la cédula. Eso se mete con un palillo y una lámina. Esa no es la forma de la que yo vengo aquí. ¿Sí? Y un curso indirecto, ¿para qué? Para saber si el paciente tiene anticuerpos irregulares inesperados formados. ¿Sí? No le debo meter a un paciente a cirugía que no tenga anticuerpos inesperados a uno que tenga anticuerpos inesperados. Tiene un antiquel, un antidofia A, un antivida y le sangra a ustedes accidentalmente o estaba previsto que iba a sangrar, pidan la sangre al banco y pueden tener dificultad para conseguir sangre compatible.
O sea que yo no puedo meter al paciente a ciegas sin saber si tiene anticuerpos regulares formados, porque puedo tener dificultades para conseguir sangre compatible. De todo paciente que ingresa al quirófano vaya por una cirugía de alta o baja probabilidad de transfusión, hay que hacer un pulso indirecto. Porque si uno detecta un anticuerpo, tiene que tener, aunque la cirugía sea de baja probabilidad de transfusión, debe tener sangre disponible para el paciente que sea compatible, aunque sea de baja probabilidad para la transfusión. Porque se presenta un accidente, una cosa inesperada, y puede haber dificultades para responder al paciente de la manera apropiada en una cirugía electiva y programada. No estamos hablando de la emergencia. La emergencia es otra cosa distinta. Ahí uno asume una cantidad de riesgo, porque el riesgo más importante es que la gente se muera o que quede con una secuela importante. ¿Está claro? Entonces, por eso, ningún paciente lo meten ustedes al quirófano si no tienen una muestra en el banco de sangre. 72 horas es la vida útil de una muestra de sangre. O sea que hay que ver los mecanismos acá para que los pacientes vayan al banco o una muestra del paciente vaya al banco 72 horas antes de la cirugía para hacer las pruebas de compatibilidad. ¿Qué está pasando? Eso sucede en la minoría de los pacientes en estos casos. La mayoría de los pacientes a las 8 o 9 de la noche estamos sabiendo que el paciente va para cirugía. Apenas nos enteramos que el paciente va para cirugía. No hay una muestra del paciente, lo meten al quirófano al día siguiente y llega la muestra o llega la solicitud. Nosotros no podemos responder de esa manera. No podemos garantizar la respuesta. En algunos casos responderemos, pero no podemos garantizar la respuesta si no tenemos una clasificación previa del paciente y no tenemos un estudio de ninguna metodología previa del paciente para hacer intervención. Ese es el mensaje que quiero dejarles. O sea, pongamos de acuerdo en eso. Que las programaciones lleguen cuando deben llegar, ojalá a las 3, 4, 5 de la tarde. Yo sé que es una práctica acá, que eso se lo dejaban, no sé si lo dejan todavía los residentes, que cuando el residente termina el turno, cuando ya ha hecho todas las cosas, es cuando se sientan a hacer la programación. No sé si eso ha cambiado, pero eso no debe ser así. O sea, nosotros debemos recibir allá, ojalá, la programación a las 3, 4 de la tarde, para tener tiempo suficiente para conseguir el grupo sanguíneo raro, para conseguir la sangre compatible en caso de que el paciente tenga un problema de compatibilidad. Que de pronto hay que sensibilizar también a los cirujanos, porque muchos de estos pacientes, sobre todo los que son turnos de urgencias, nosotros los vemos es en el momento que van a entrar a cirugía, así sea un turno que lleve 2 o 3 días colgado en sala de operaciones, y muchas veces ellos no han hecho ese trámite y entonces nos toca a nosotros hacerlo en caliente y que eso no funciona. No, eso debe haber muchos factores que están influyendo en eso. No estoy hablando solamente de uno que me viene a la cabeza, pero sí, esto vamos a analizarlo también con los cirujanos, pero no vamos a hablar de cosas. Yo creo que en el nuevo plan que tiene el doctor Pino está considerado todas esas cosas, que él quiere que la cirugía no se cancele por ningún motivo. Entonces está que en la programación se solicita el turno y se ponen los requisitos, que necesita uso, sangre, todas las cosas, desde la oficina de programación. Yo creo que también sería bueno hablar con él para implementar eso. Y lo otro es sobre la reserva de sangre. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros reservamos la sangre y hacemos las pérdidas permisibles del paciente. Por ejemplo, el paciente pensamos que va a sangrar 2000 y ya lleva 1500, pedimos la sangre. O si paró el hemostasia 800, no la pedimos. ¿Para qué se va a pedir si ya está controlada la hemostasia? Eso nos ayuda mucho a nosotros. Yo tengo ahorita una bacterióloga solamente para eso. Para eso. Antes había una sola atendiendo todas las cosas del hospital, ahora hay 2. Una que está encargada de muestras y especialmente de cirugía electiva. Pero está hasta las 6 de la tarde. O sea, la idea es que en la tarde ella prepare las cosas de la cirugía para que esté listo para el día siguiente. Pero si la cosa llega a las 8, llega a las 9 la información, y si llega al día siguiente, peor todavía. Ese puede ser un factor que puede estar influyendo en cancelaciones de cirugía, pero tratemos de Y ahora nos está ayudando mucho el Sexaible, ¿no? La jefe me ha ayudado muchísimo. Incluso le dije a ella que haga un trabajo sobre eso. Ella lleva como 10 pacientes y me ha ido muy bien. Muy bien. Bueno, esta es una propuesta también que aparece en la guía, para que la revisen. Hablamos apenas de la cirugía, tipo de cirugía, de acuerdo a las experiencias con el tipo de cirugía. Pero aquí estamos considerando los factores del paciente. Entonces, la edad del paciente, el género, el peso, la concentración de hemoglobina, que es uno de los factores que más influyen naturalmente, la clasificación ASA y si es una cirugía de primera o segunda vez. Es un score que uno define acá y le dice cuál es la probabilidad de que el paciente requiera una transfusión halogénica. Aquí está. Un procedimiento que, donde la probabilidad es de 10 o menor,
es de baja probabilidad de transfusión. Ese paciente, ¿qué le hacemos? Clasificación, ABO-RH y CUMS directo a la transfusión, no más. Pero si el paciente tiene más de 10, ya tenemos que hacer la reserva de sangre cruzada lista para ser transfusión, porque la probabilidad de transfusión es alta, considerada alta. Entonces, ojalá nosotros pudiéramos tener en todas las historias clínicas una valoración de este score, esa puntuación, y con base en eso decir, este paciente sí requiere sangre, este no requiere sangre. Pongamos un ejemplo, una señora de 70 años, de 60 kilogramos de peso, va para una cirugía de reemplazo de cadera, primera vez, está tomando aspirina profilácticamente, diabética. ¿Cómo la catalogarían? Por la edad de la paciente, 70 años. Está aquí, 20. Género, es una mujer. Las mujeres tienen más riesgo de requerir transfusiones. El peso de la paciente, dijo que era 60. La hemoglobina, 11.9 tiene la señora. 140. La clasificación ASA es 1 o 2 y es la primera vez 0. Usted suma eso, se le da más de 250. De repente tiene una probabilidad de más del 50% de requerir una transfusión. O sea, una clasificación como esta puede ser muy útil para orientar no solamente nos basamos en el tipo de cirugía, sino también en los factores del paciente. Eso también está en la guía, lo van a ver ustedes. ¿Quedó? Lo otro muy importante es cuál es el hematocrito o la hemoglobina mínima que tolera el paciente. Para eso debemos calcular el volumen sanguíneo del paciente de acuerdo al género. ¿Cuál sería el hematocrito mínimo para esa paciente en esas condiciones que le acabo de decir? Diabética, que toma aspirina, no tiene antecedentes de infarto, no dice nada de eso. Tiene 70 años. La experiencia quirúrgica es que los pacientes pierden alrededor de 800 mililitros de sangre. Con base en esto nosotros definimos que el paciente requiere 2.5 unidades de glóbulo rojo. O sea, yo no puedo dejar que la paciente pierda más de 2 unidades y media de glóbulo rojo, porque ya con la hemoglobina que tiene llegaría al nivel mínimo, ¿no? Hemoglobina aceptable, tolerable. ¿De cuántas unidades debo reservar? Por 3 unidades. Entonces, ojalá podamos hacer ese ejercicio en cada paciente, de acuerdo al tipo de cirugía, de acuerdo a los factores, de acuerdo al hematocrito mínimo tolerable, a la experiencia del equipo. Uno define cuál es la cantidad que necesita. Porque yo le he preguntado, ¿cuántas unidades le piden a esa paciente? 1, 2, 3, 4, en reserva, ¿cuántas? Pues esa es la manera más lógica y razonable de cómo calcular eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que puede ser útil? Hay varios grupos que lo están empleando y les ha ido bien con eso. Valdría la pena que lo ensayaran. Bueno, el otro cuento es que los pacientes que van a cirugía electiva hay una alta probabilidad de que tengan anemia o tengan una capacidad limitada para responder a las pérdidas de sangre. Pero los grupos que están trabajando en medicina, en cirugía sin sangre, después de ponerse de acuerdo en el nivel de hemoglobina, el hematocrito mínimo tolerable, que es el factor que más influenciado en el uso racional de sangre, que los anestesiólogos y cirujanos se pongan de acuerdo cuál es el nivel mínimo tolerable. Eso es lo que más ha influenciado. En segunda instancia, ¿cuál es el factor que ha influenciado? Tener tiempo suficiente para mejorar las condiciones del paciente para que tolere las pérdidas durante el acto operatorio. Miren, aquí hay varias publicaciones. Miren ustedes cuál es la probabilidad de que un paciente que vaya para una cirugía electiva programada tenga anemia. Pues varía entre 7 y 73%, dependiendo del tipo de patología y del área. Pero es relativamente alto. Uno puede decir que alrededor del 20-30% de los pacientes podrían estar anémicos o tener un déficit de hierro que no es detectable con la hemoglobina y hematocrito.
De los grupos que trabajan en esto, en cirugía sin sangre, no se conforman con hacerle hemoglobina y hematocrito a los pacientes, sino que les hacen también ferritina o receptores de transferrina, o sea, para valorar la capacidad de almacenamiento de hierro que tenga el paciente para responder a las pérdidas de sangre. Y si el paciente es mayor de 65 años, le hacen también vitamina B12 y ácido fólico. Las causas de la anemia preoperatoria, ¿cuáles son? Básicamente de tres tipos. Unas deficiencias nutricionales. El otro 30% son trastornos crónicos. La causa de la cirugía, la enfermedad de base de la cirugía, causa una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces produce una anemia de la enfermedad crónica. O anemia inexplicada, de origen desconocido. Y esta responde también al eritropoyetina. O sea, dar hierro a los pacientes, dar eritropoyetina a los pacientes, o dar ácido fólico, vitamina B12, mejorar la condición del paciente antes del acto operatorio reduce el uso de transfusión. Pero para eso hay que tener tiempo. Lo recomendable es tener de 30 a 45 días antes de dar a los pacientes para ver qué condiciones están, para cuál hay que agregarle algo o manejarlo para mejorar la condición del paciente. Yo sé que por el sistema de salud nuestro acá eso es una proeza tener un paciente 30 o 45 días antes, pero los grupos interesados han logrado eso. Es un grupo multidisciplinario que se encargan de eso. No quieren usar sangre en cirugía, pues citan a los pacientes antes y comienzan a trabajarlos con tiempo. Hay unos que usan sistemáticamente vitamina C, ácido fólico, y han demostrado que se reduce el número de transfusiones y el número de pacientes transfundidos. También la evidencia muestra que el sulfato ferroso, el hierro administrado postoperatoriamente no sirve, eso no mejora la condición del paciente. Yo sé que todavía hay muchos grupos quirúrgicos que se creen protegidos con el hierrito oral después de la cirugía. La evidencia muestra que eso no mejora, no aumenta la hemoglobina. Bueno, me alegra que ya estén usando el tratamiento intraoperatorio. Le tenía un poquito de temor a la máquina, ya parece que ya la están manejando mejor y ya ha funcionado. Esta es la propuesta que le hacemos nosotros en la GIL, ya que hablamos de la solicitud máxima de sangre para la cirugía, el mínimo de tiempo que el paciente debe ser citado para la cirugía, y de acuerdo al nivel de hemoglobina uno toma diferentes decisiones y se consideran alternativas a la transfusión, el usar productos autólogos, usar eritropoyetina o usar hierro dependiendo de las condiciones del paciente. Esto también van a tener tiempo de revisarlo con calma. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor Medina? Te hablaba un poquito del protocolo de trauma, ¿cierto? Bueno, la clasificación de las hemorragias, según el Colegio Americano de Cirugía, esto tiene muchos años de trayectoria, y a pesar de que había intenciones de modificarlo, eso no ha sido modificado, o sea, sigue estando vigente. La recomendación es grado 1C. Sabemos que el paciente que se clasifica con hemorragia clase 4 es un paciente candidato a transfusión masiva, es un paciente con alto riesgo de sangrado coagulopático y debe ser considerado en la cirugía de control de daño. Ya sabemos que las pérdidas de sangre clase 1 y clase 2 se manejan básicamente con expansores de volumen. Bueno, ¿qué es transfusión masiva? Más de 10 unidades en periodo de 24 horas, más de 4 unidades en un rojo en 1 hora, un poco más dinámica, una tasa de pérdida de más de 150 mililitros por hora. Son diferentes clasificaciones, una que se hacen posterior y otra que se pueden hacer en el momento de la circunstancia. ¿Cuándo se activa el protocolo de transfusión masiva? ¿Quién lo activa? Eso debe estar claro también.
Un paciente que tenga una tensión menor de 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor de 120, acidótico, hipotérmico, un IR mayor de 2. ¿Se necesitan que estén todas presentes? Con 3 de ellas, basta. Parece que tenga una tensión sistólica menor de 90, más de 120 de frecuencia cardíaca, y cualquiera de estas cosas de acá ya es indicativo de transfusión masiva. Bueno, uno la puede sospechar desde la alerta prehospitalaria, parece que tenga estas condiciones, o si ya está en el hospital, pues tiene otro elemento para tomar la decisión. Pero es muy importante esto, tener un líder definido quien activa. ¿Qué es lo que se trata de evitar esto? Con la cirugía de control de daño y con el uso temprano de productos sanguíneos, es la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, que tienen diferentes causas. Las maniobras de reanimación pueden contribuir también a la coagulopatía. Los estudios han demostrado que los pacientes que llegan con politrauma, candidatos a transfusión masiva, casi el 50% de ellos tienen ya una coagulopatía establecida cuando llegan a la atención. Y esto fue lo que hizo que se replanteara y se usara tempranamente productos sanguíneos para prevenir la coagulopatía o manejar la coagulopatía. Un paciente que tenga una lesión severa con una tensión sistólica por debajo de 70, hipotérmico, acidótico, la probabilidad de muerte de coagulopatía es el 98%. Este fue de los primeros estudios que mostró, un estudio retrospectivo, que la mortalidad aumentaba si uno se demoraba en aplicar plasma y si no lo aplicaba en la proporción apropiada. Si uno aplicaba una unidad de glóbulo rojo y además una unidad de plasma simultáneamente, había una reducción considerable de la mortalidad. Así seguíamos con la práctica que se usaba anteriormente. Uno consideraba usar plasma o plaqueta era cuando la gente ya había tenido un recambio de la urea. Siempre pensábamos en la coagulopatía dilucional. El paciente ha perdido sangre y lo hemos reemplazado con productos sanguíneos que no tienen factores de coagulación. Lo que uno pensaba era en reemplazarlos. Coagulopatía dilucional. Pero hoy sabemos que existe la coagulopatía del trauma, que se establece tempranamente. Y el factor más importante es que tanto se demore uno en mejorar la perfusión tisular. Naturalmente la naturaleza de las lesiones también contribuye a eso. Entonces se comenzó a hablar de esto, que había que usar plasma tempranamente, que la relación del glóbulo rojo y plasma debiera ser 1:1. Luego otros grupos comenzaron a hablar de que además de plasma hay que poner plaquetas, relación 1:1, para reducir la mortalidad. Y hay estudios que se hicieron en 16 centros académicos, estudios multicéntricos, donde demostraban eso, que la sobrevida a 24 horas y a 30 días también se reducía según usaba tempranamente plasma y plaquetas. Los estudios de metaanálisis también mostraban usar una alta relación de glóbulo rojo y plasma para reducir el riesgo de muerte y de fallas multiorgánicas. Estos son los objetivos que se han planteado desde el punto de vista clínico y de laboratorio para reanimar a un paciente de estos. Ya subir la tensión arterial por encima de 100 es un riesgo para el paciente, aumenta la probabilidad de sangrado, mantener una dimensión urinaria. Y sigue vigente esto, usar el laboratorio clínico para orientar también las decisiones. O sea, esto no está por fuera, también hay que tener en cuenta eso. Hay que tener determinaciones de laboratorio basales en el paciente y repetirlos durante la reanimación. El uso de ácido tranexámico también está incluido dentro de los protocolos y ya orientado por lo que hablábamos ahorita, la tecnología. Esto es muy importante, el descongelado del plasma. O sea, como hay que transfundir glóbulo rojo rápidamente y además plasma rápidamente en estos pacientes, el plasma nosotros lo mantenemos descongelado en el banco de sangre. O sea, normalmente el plasma está congelado. Para descongelarlo se demoran 30-40 minutos.
Nosotros tenemos todo el tiempo plasma descongelado en la nevera, descongelado, para que sea liberado de manera oportuna. Lo ideal es que sea plasma AB, que es el dador universal, pero plasma AB eso es muy caro. Entonces las primeras unidades podrían ser AB si tenemos, y la segunda opción es plasma A. ¿Por qué plasma A? El plasma A tiene anti-B, pero la anti-B es un anticuerpo que es mucho menos lesivo, menos potente que un anti-A. O sea, ponerle plasma B al paciente implica más riesgo de ponerle plasma A. Esto también es una decisión que tomamos hace varios meses ya, de usar plasma A cuando no había plasma B de manera sistemática. Y hace un par de días me encontré que ya hay evidencia sobre eso. Lo han usado otros grupos y han demostrado que eso no causa mayor riesgo en el paciente. Esa evidencia también está en la guía. Entonces, miren, el paquete de emergencia, el protocolo de emergencia se hizo para pacientes choqueados. No para el paciente que está allá, que tiene una hemoglobina baja, que está normovolémico y que puede esperar a que le hagamos pruebas de compatibilidad. El paquete de emergencia no tiene pruebas de compatibilidad. Son glóbulos rojos o RH positivo, que se usan en situaciones de emergencia, porque la vida del paciente está de por medio. No tienen ni rastreo anticuerpos, no tienen pruebas cruzadas. Eso implica un riesgo mínimo, porque es un riesgo adicional, pero que comparado con el riesgo de retardarse en la transfusión pesa menos. Entonces no podemos trasladar ese protocolo a cualquier paciente, porque estamos exponiendo al paciente a unos riesgos innecesarios. Son unidades O positivo, no es negativo porque no hay sangre negativa. Solamente el 4% de la población colombiana es O negativo. Nosotros la sangre negativa que llega aquí la destinamos para mujeres con expectativa obstétrica o recién nacidos prematuros. Son los que tienen la primera posibilidad. Esta sangre ha sido rechequeada, no hay ningún riesgo que sea de otro grupo sanguíneo. Lo ideal es que fuera autoservicio, y eso algunos centros lo hacen. La sangre no está en el banco. Los glóbulos rojos no están en el banco. Los O positivos o negativos están en la sala de operaciones o están en la sala de urgencia, en una nevera controlada, con alarma que avisan al banco de sangre cuando se abrió la nevera. Están en el escenario clínico. Pero tiene que haber alguien que controle eso, que regule eso. Pero la respuesta acá en el hospital es muy buena. La respuesta del año pasado estaba en 3 minutos. Hoy la tenemos en 2.5 minutos. Es una llamada telefónica, ¿no? Ya necesitamos orden escrita. Bueno, esta es la evidencia también, ya estos son estudios prospectivos que muestran lo mismo. El uso del ácido tranexámico, el estudio este CRASH, que ya ha tenido varias fases, demostró que usar tempranamente el ácido tranexámico en estos pacientes también mejora la sobrevida de los pacientes. Si se usa antes de 3 horas, si se usa después de 3 horas, no le va bien a los pacientes. Estos son estudios prospectivos ya más recientes de este año, no han publicado. Bueno, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es esta. ¿Casarán a leer ustedes ahí? No. El cirujano anestesiólogo y el equipo de emergencia deben reconocer al paciente en riesgo de requerir transfusión masiva. Ya dijimos cuáles son los criterios, mencionamos anteriormente. ¿Quién activa el protocolo? ¿Quién hay algún líder encargado de eso? ¿Cuándo activarlo? Ya dijimos cuáles son los criterios. Llamar al servicio transfusional para activar el protocolo. Este es el teléfono del banco de sangre, donde deben llamar para activar el protocolo. Entonces hay que hacer una diferencia entre lo que es hemorragia por trauma o de causa obstétrica, que le dan un manejo similar, o paciente con otras causas de hemorragia masiva, paciente con hemorragia gastrointestinal o otro tipo de lesiones. Entonces, el paquete de emergencia son 4 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma recongelado que deben ser entregados inmediatamente. Esto también tenemos que ponernos de acuerdo.
Algunos piden una, otros piden dos, otros piden tres, otros piden cuatro. Cuando uno cumple con los requisitos de activación del son 4 unidades que deben salir, no una, ni dos, ni tres. O sea, probablemente estén usando el protocolo en situaciones que no se necesitan. Debe cumplir con esos requisitos para que sea activado su protocolo. Y deben salir 4 unidades y 4 unidades al tiempo. En el caso de hemorragias distintas a trauma obstétrica, son de 2 a 4 unidades. Aquí sí hay un poco más de laxitud en el número de unidades pedidas. Y las plaquetas, el plasma y el flujo evitado son según la necesidad del paciente. Ahí sí ya podemos basarnos en los estudios de laboratorio. De todas maneras hay que tomar muestras al paciente para seguimiento, para control, tomar muestras para clasificación y prueba de compatibilidad. O sea, al activar el protocolo no va por otro lado, hay que hacer pruebas de compatibilidad también, para que la muestra llegue después. Tomen la muestra con calma, con una identificación correcta del paciente para asegurar de que sea la muestra del paciente, y mandan, y el banco sangre se queda haciendo las pruebas de compatibilidad. Si encuentra alguna cosa que sea incompatible, alguna cosa que haya que tomar una decisión distinta, le comunican a quien está manejando el paciente. Lo que encontramos, el paciente tenía un anticuerpo irregular y no sabíamos, ni ustedes ni nosotros sabíamos, encontramos que tenía un antiquel. Hay que avisar que tiene un antiquel, vamos a conseguirle sangre que es negativo. Es probable que no le pase nada en lo que usted ha hecho, pero de aquí en adelante tenemos que actuar de esta manera. Pero eso es después. La prioridad en ese momento es salvar la vida del paciente y evitar que tenga falla contemporánea. Ya dijimos glóbulos rojos O positivos, sin cruzar. Será compatible cuando haya tiempo. Plasma fresco congelado AB o A y ácido tranexámico. Doctor Armando, el uso de la desmopresina con el ácido tranexámico. En este caso no. La desmopresina, ¿qué es lo que hace? Aumenta los niveles de factor 8 y factor 9 de la población y mejora la función plaquetaria también. Por el paciente con uremia, pacientes que están sometidos a disfunción plaquetaria por glóbulas o pacientes con enfermedad con virus. La desmopresina acá en este escenario no. El ácido estiloma miocapróico sí se ha planteado como una alternativa al ácido tranexámico. Pero hay mucho más experiencia y más evidencia con ácido tranexámico que ácido estiloma miocapróico. Un individuo que tenga sangre, por ejemplo, de positivo y recibe el paquete de urgencia O positivo y digamos que la hemoclasificación se toma después. ¿Le puede llegar cambiado No, la muestra la tiene que tomar antes de transmitir el paciente. Toma la muestra. Sí. Supongamos que le tomamos después también. Pues bueno. Clasificación. ¿Y ya ha cambiado? Sí, puede haber discrepancia, dificultades en la interpretación. Cuando hay dificultades de interpretación, no podemos clasificar, sigue respondiendo. Doctor, en un paciente programado con rastreo de anticuerpos positivo, pero la práctica clínica diaria es que no les consiguen la sangre, pero presionan por hacer la cirugía. Parece manejo. Asumir el Bueno, supongamos que el paciente tiene un anticuerpo difícil de conseguir sangre compatible. Eso también sucede. Y no sucede porque el banco de sangre no sea capaz de. No. Es una condición biológica del paciente. A veces hay anticuerpos dirigidos contra antígenos comunes, como antígenos públicos. Usted que le cruza las 40 bolsas que tiene el banco y ninguno le sale compatible. Eso puede suceder. Afortunadamente, raras veces sucede. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar una decisión ahí. Si la cirugía es necesaria, es inmediata, no hay otra alternativa para manejar al paciente, recuperación de sangre intraoperatoria, y hay que transfundirlo. con la que se aplica la urgencia, o sea, la O AB o B. Sí, pero acá lo que interesa es otro tipo de antígenos, otro sistema de grupo. Cuando hablamos de cuerpos inesperados, son cuerpos de modo, no son naturales, no se esperan que el paciente los tenga. Lo ideal es identificar el anticuerpo y buscarle unidades que sean carentes del antígeno. Pero si eso no es posible y la cirugía es inmediata y no hay otra alternativa, uno puede asumir los riesgos de transfundir al paciente aún con sangre incompatible. La inmunoglobulina intravenosa aplicada reduce el riesgo. Inclusive ha sido efectiva en pacientes que reciben transfusiones AB o incompatibles.
mucho más potente y más serio. Y el uso de esteroides. Los esteroides tienen más tiempo de uso, pero últimamente la inmunoglobulina intravenosa ha demostrado más efectividad. Esa es una alternativa. De tocó transfundir sangre incompatible, ponga la inmunoglobulina intravenosa al paciente y eso reduce el riesgo de reacción hemolítica. El factor 7 recombinante se deja. Usted mira, hay un primer paquete que es el que acabamos de hablar ahorita. Un segundo paquete ya incluiría un pool de plaquetas. Miren que yo no he hablado de crioprecipitado. Hay unos cirujanos acá que están presionando para incluir crioprecipitado dentro del protocolo, pero el plasma también tiene fibrinones. Eso da tiempo. Yo sé que el fibrinono es uno de los primeros factores que se comprometen en el paciente contrario, pero uno le pone plasma tempranamente y eso le aporta fibrinones. Entonces le da tiempo para que los laboratorios nos digan si tenemos que darle crío o no tenemos que darle crío. Bueno, crío o concentrado de fibrinogen que ya es comercialmente disponible. El segundo paquete incluye un pool de plaquetas. Luego viene un tercer paquete que también incluye plaquetas. Si el paciente, a pesar de recibir 3 paquetes de emergencia, sigue sangrando, no hay forma de parar, se consideraría el factor 7 recombinante. ¿Qué evidencia hay de esto? La única evidencia dice que reduce la probabilidad de que el paciente requiera más productos sanguíneos, pero la mortalidad parece que no cambia. Si tuviéramos tromboelastografía en el laboratorio, nos podría cambiar ese protocolo. Sí, claro. Este es el protocolo de tromboelastografía.